Buenas noches, profesor y compañeros de clase. Mi nombre es Katia Delgado Calero. Yo les voy a exponer sobre la ética de Aristóteles. Como primer punto, tenemos la biografía de Aristóteles. Aristóteles nació en el año 384 a.C. Su padre Nicomaco fue médico de cabecera del rey Amintas III del Reino de Macedonia. A los 17 años Aristóteles quedó huérfano y su tutor Proxeno lo envió a Atenas para su educación. Estando ahí, él ingresa a la Academia de Platón, en la cual permanece durante 20 años de su vida, primero como estudiante y al final como maestro. Aristóteles fue un discípulo de Platón durante los 20 años que permaneció en la Academia de Atenas. También fue maestro de Alejandro Magno en el Reino de Macedonia. Aristóteles fundó el Liceo de Atenas y durante el Liceo de Atenas, donde enseñó hasta un año antes de su muerte. La filosofía de Aristóteles constituye, junto con la de su maestro Platón, el legado más importante de la antigua Grecia. Entre los aportes a la lógica por parte de Aristóteles se encuentra la ética y la virtud, la que en la actualidad se llama ética de las virtudes. Como segundo punto tenemos qué papel juega la distinción de los fines en los medios de la ética de Aristóteles. Bueno, según el filósofo, toda actividad humana tiende hacia un fin. La ética de Aristóteles es una ética de bienes en la que él supone que cada vez que un hombre actúa lo hace con determinado bien, es decir, el bien supremo de la felicidad. Aristóteles define el fin como la finalidad o motivo de una acción, por tanto distingue el fin del medio y el fin del final. Bueno, como primer punto está el fin como medio. Es el fin que se quiere por otra cosa y no por sí mismo. Es decir, nos permite resolver un problema por medio de un objetivo conociendo los medios para alcanzarlo. Por ejemplo, realizar el examen de admisión a la universidad no es algo que nosotros queramos por sí mismo, sino que es un requisito imprescindible para poder comenzar los estudios universitarios. Y lo hacemos precisamente porque es un medio para alcanzarlo. Otro ejemplo sería leer las lecturas establecidas por el profesor para poder realizar las tareas asignadas. No es algo que nosotros queramos hacer por placer, sino que es un requisito obligatorio para poder cumplir con dichas tareas. Como segundo punto está el fin como un final el cual es perfecto. Es el fin que nosotros queremos por sí mismo y no por otra cosa. Es decir, es lo que nosotros hacemos por placer, por ejemplo, escuchar música, bailar, ver televisión, etc. Como tercer punto tenemos por qué la prudencia es la virtud por excelencia para Aristóteles y qué significa la búsqueda prudente de la libertad. Bueno, porque la prudencia es la acción y el bien propio de cada ser humano, es decir, es la parte esencial del alma. Para Aristóteles, el hombre prudente es el que ha podido dominar la excelencia por medio de la experiencia. En otras palabras, el hombre prudente es el que sabe cómo actuar ante determinada situación debido a la experiencia que éste tiene. Para Aristóteles, la virtud se adquiere por el hábito, es decir, por la práctica constante de la virtud. Por ejemplo, cuando por prudencia evitamos riñas, peleas, guerras entre la familia, los amigos o la sociedad, o como cuando por prudencia callamos para evitar dañar a otras personas. En conclusión, la prudencia como virtud por excelencia para Aristóteles consiste en discernir y distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, para así poder actuar con sensatez y eficacia siguiendo o huyendo de ello.
es la virtud que dispone a la razón para que se comprenda y se practique en toda circunstancia el verdadero bien y así podamos elegir los medios para alcanzarlo. Entonces, ¿en qué consiste la búsqueda prudente de la felicidad? Para comprender el significado, lo primero que hay que hacer es entender que la finalidad de la vida humana no se basa solo en sobrevivir, es decir, vivir es necesario, pero no es suficiente. Hay que darnos cuenta que debemos vivir bien y de una determinada manera. La felicidad se nos presenta como una plenitud a la que todos aspiramos, pero de que cierta manera carecemos. Por tanto, la felicidad se consigue viviendo bien y obrando bien, porque virtualmente hemos definido la felicidad como una especie de vida dichosa y de conducta recta. Bueno, como cuarto punto está ¿qué relación tiene el video de Coca-Cola con la propuesta de ética de Aristóteles? Bueno, la ética de Aristóteles es una ética, como había mencionado anteriormente, de bienes, porque él supone que cada vez que el hombre actúa lo hace en busca de un determinado bien. Como se muestra al final del video, la muchacha, el sacerdote actúan con sabiduría y pensando en su propio bien, ya que sería antiético e inmoral que se hubiesen dejado llevar por sus deseos y hubiesen puesto como excusa el bien supremo, al que Aristóteles define como la felicidad. El video se relaciona con la ética de Aristóteles porque para él la felicidad consistía en la posesión de la sabiduría, la razón y el pensamiento, lo que nos lleva a orar bien y por ende alcanzar la virtud perfecta. Bueno, como último punto está que destacarían como lo más aceptable y lo menos aceptable de los planteamientos de la filosofía moral de Aristóteles. Entre los puntos aceptables que plantea Aristóteles sobre su filosofía moral encontré lo siguiente. Cuando habla que la virtud moral es un hábito o facilidad adquirida por la repetición de actos para elegir y ejecutar el bien honesto. También cuando menciona que toda actividad humana tiende hacia un fin. Por ejemplo, el fin de un maestro es enseñar a sus alumnos para que en un futuro sean buenos profesionales. El fin de un zapatero, de la actividad de un zapatero, es producir buenos zapatos, etc. Si se dan cuenta, estos fines no son idénticos, ya que dependen de la actividad que se lleve a cabo para obtenerlos. Al igual, las actividades tampoco son idénticas. Es decir, esto es a lo que Aristóteles llamaría fines que son medios para conseguir otros fines. Otro punto que menciona Aristóteles es el fin último del hombre es la felicidad. Sin embargo, existen bienes exteriores y del cuerpo que son necesarios para llegar a esta. Con respecto a este punto, estoy de acuerdo con Aristóteles, porque a pesar de las riquezas, el placer y la salud no garantizan nuestra felicidad, son bienes que aunque no son suficientes, son casi imprescindibles y nos ayudan a alcanzar la felicidad. Sin embargo, se necesita de un último bien, que es el bien del alma, el cual es el mayor bien que tiene el ser humano, del cual se encuentra la inteligencia, la contemplación y sobre todo la virtud de la sabiduría. De manera que son estos bienes y virtudes los que nos proporcionan la verdadera felicidad. Por el contrario, como punto no aceptable de su filosofía moral, está el punto en que Aristóteles menciona que solo una cierta parte de la humanidad podía alcanzar la felicidad. Es decir, ni las mujeres, ni los trabajadores, ni los adolescentes podían alcanzar la felicidad. Solamente los varones adultos que eran libres, es decir, los hombres que podían vivir sin trabajar. Con respecto a esto, no estoy de acuerdo con Aristóteles,
pienso que debido a a la mentalidad de ese tiempo y a los prejuicios culturales excluían a las demás personas. De manera que pienso que cualquier persona puede alcanzar la felicidad, solamente tiene que esforzarse para poder desarrollar sus virtudes y morales, así como los buenos hábitos para llegar a ser buenas personas. Es decir, debemos de practicar la virtud en nuestra vida cotidiana, ya que esto nos traerá paz y por ende felicidad. Bueno, compañeros de clase, es todo lo que tengo que decir. Gracias por su atención y pasen buenas tardes.